Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, hemos visto su gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Por la proclamación de este santo Evangelio sean perdonados vuestros pecados. Pueden sentar. Mis hermanos, sean todos bienvenidos en este segundo domingo pues de Navidad, o del tiempo de Navidad. Estos días siempre se está con la expectativa a celebrar la Epifanía del Señor. Epifanía del Señor la ha colocado la Conferencia Episcopal Venezolana para mañana, y por ende pues hoy celebramos este domingo en el que la lectura nos va poniendo esto, y luego culminaremos el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Esta lectura nos prepara para ello. Por eso nos habla el eclesiástico de la sabiduría de Dios, un Dios que es sabio, un Dios que ha hecho un proyecto salvador, liberador y vivificador. Por eso dice: yo levantaré mi tienda en las alturas, y mi trono en una columna de nubes. En el principio antes de los siglos me formó, y existiré para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él. Por eso fijó mi morada en Sion, en la ciudad amada me hizo reposar. En aquel tiempo el Mesías había sido anunciado por los profetas. Y hoy, como iglesia, ese Mesías para nosotros es realidad. Aquel pueblo, como dice el mismo prólogo del Evangelio de San Juan, en su momento no recibió esa luz a la que nosotros nos abrimos a tener verdaderamente esa luz en nuestra vida. Cristo es nuestra luz, y la luz que ilumina toda oscuridad. Por eso Dios sabio, envía esa luz, pero aquellos prefirieron, como dice, las tinieblas a la luz. Nosotros, cristianos, seguidores de Cristo, estamos llamados a ser testigos de esa luz, pero sobre todo a sostenerla, a llevarla en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ese Dios de Dios, luz de luz, que brilló en Belén, pues nosotros seamos testigos de él. Que no cerremos como aquellos se cerraron a la sabiduría de Dios en su momento. Nosotros tenemos
tiempo de alegría, cuando es tiempo de gracia, cuando es tiempo de regocijo, nosotros entonamos el canto de gloria que entonaron los ángeles en el momento del nacimiento del Señor. Ese Dios de Dios que tiene que ser el que guíe nuestra vida, nuestro corazón, lo que hacemos. Ese Dios de Dios que nos enseña sobre todo a abrir nuestra vida a su palabra. Por eso dice este mismo evangelio: aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Ojalá, mis hermanos, conozcamos a Cristo desde donde, primero, desde esta contemplación de este tiempo de Navidad. Ese que nos narra el mismo apóstol San Pablo hoy en la carta a los Efesios, que nos dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Jesucristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Esa bendición que nos manda Dios es a la que nosotros no podemos cerrar, aquel que es la palabra. ¿Por qué? Cuando desconocemos la palabra de Dios, andamos en la oscuridad. Cuando no conocemos a Jesucristo desde cerca de esta palabra de Dios y no sabemos que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, la luz de nuestra vida, nos ponemos de espaldas a Dios. Y por eso dice: todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros somos hechos para Dios. Un hombre está hecho para Dios, para el bien de sus hermanos. El que se extravía ante la oscuridad. Nosotros estamos llamados a seguir a Jesucristo, estar siempre haciendo la misión que se nos encomienda y sobre todo poner en práctica esta palabra de Dios para que nos transforme, para que nos haga hombres nuevos y para que caminemos en la fe, sobre todo siempre buscando ser, como dice este año, jubilados, peregrinos, esperanza. Peregrinos en este mundo, que nuestra fe tiene sentido. No es una fe sin sentido, es una fe que la vivimos, que la expresamos en nuestras acciones, en nuestro caminar, en el día a día de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro grupo apostólico, donde hagamos vida pastoral, pues allí tenemos que manifestar esa fe. Luz de luz, Dios de Dios. Y juntos cada uno, bendecidos en el Señor. La vida tiene sentido en Dios. El hombre que no tiene sentido en Dios, pues él solo se hunde, él solo se apaga la luz y él mismo se pone de espalda al proyecto de Dios. Nosotros hoy estamos llamados por medio de esta palabra, sobre todo a humanizar más nuestras vidas, a renovarnos. Voy a colocar un ejemplo de renovación, y esto pasa en algunas parroquias, no sé si acá pudiera pasar. Hay gente que, a la luz de la palabra de Dios, Cristo vino para eso, para recapitularlo todo y para hacerlo todo nuevo. Hay gente que en las parroquias muchas veces pareciera ser, se vuelven caciques, se enquistan como se puede enquistar una enfermedad. Y hay gente que lleva años y años en un mismo puesto, en un mismo cargo, y le cuesta darle paso a otro, ¿sí? Le cuesta darle paso. Lleva 300 años. Hay una señora que una vez pareciera que llevaba como 300 años en una parroquia y no quería darle cuenta a los demás. Yo decía, esto es ilógico. Todos estamos llamados a renovar la iglesia en nuestra vida, en nuestro caminar. No nos podemos despistar, hay que darle paso a las generaciones nuevas. Hay que formarlas para que ayuden. No es que vamos a de una vez a quitar a los demás del camino, pero hay que formarlos y nuestros hijos están llamados a ello. ¿Por qué? Porque primero tenemos que conocer que la palabra de Dios vino para eso, para renovar nuestra vida. Todos los días la palabra de Dios se renueva. Cada uno de nosotros, cuando viene una Eucaristía, tiene que salir transformado, renovado, hecho hombre nuevo, porque es Cristo el que habla por medio de esta palabra. ¿Y dónde más se nos coloca Cristo a nosotros? Que es allí donde
Centramos la culminación de nuestra fe cristiana en la Eucaristía. Somos adoradores en espíritu y en verdad. No nada más de palabra y de algunas de labios, sino de corazón. Por eso acepto a mi hermano, lo amo, lo ayudo, lo enseño a caminar en la fe, lo formo para que sea servidor y testigo de lo que profesamos y sobre todo, pues nos humanizamos en relaciones, es decir, hago relación con ese que es semejante a Dios. Por eso dice que es Dios de Dios, luz de luz, y Cristo es el reflejo del Padre, y nosotros tenemos que reflejar a Dios en nuestra vida con nuestros actos y con nuestras acciones, y no alejar a nadie, sino al contrario, construir fraternidad por medio de esta palabra de Dios. Que lo conozcamos, que no seamos como dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Y cuando somos hijos de una familia, hijos de un mismo Padre, tenemos que ser hermanos, y hermanos en Cristo, pero hermanos de verdad, hermanos en el camino, hermanos que nos ayudamos, no que nos ponemos zancadillas, ni que muchas veces estamos criticando al otro, renegando del otro, señalando al otro, y eso puede comenzar hasta del mismo cura, que esté de frente, pobre cura, cuando se da la espalda, ¿no? Le echan hasta caña por todos lados. No, mis hermanos, tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios, hermanos en Cristo, y verdaderamente transformados por esta palabra de Dios. Para eso vino Jesús. Y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como primogénito del Padre, lleno de gracia